Hola, quiero compartir contigo una experiencia que viví hace unos años. Mi nombre es Lucas y soy de San Luis Potosí. Siempre me han intrigado tus relatos sobre sectas y cultos. Jamás pensé que algo así me podría pasar a mí, pero aquí estoy, contándote mi historia. Todo comenzó cuando estaba en mi último año de preparatoria. Teníamos un profesor de matemáticas llamado el profesor Martínez. Era un hombre reservado, siempre impecablemente vestido y con una mirada que, a veces, parecía atravesarte. Era conocido por ser muy estricto y exigente, pero también por sus métodos poco convencionales de enseñanza. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, un amigo y yo decidimos seguir al profesor Martínez. Había algo en el que nos inquietaba, como si ocultara un secreto. Lo seguimos discretamente hasta las afueras de la ciudad, a una zona de colinas y viejos almacenes abandonados. Ahí fue donde las cosas se pusieron realmente extrañas. El profesor se detuvo frente a uno de esos almacenes. Desde nuestra posición oculta, vimos cómo sacaba una llave de su maletín y abría una puerta lateral. Lo que vimos a continuación nos dejó helados. Dentro del almacén había un círculo de personas, todos vestidos con túnicas negras y con capuchas que cubrían sus rostros. En el centro del círculo había una mesa de piedra, y sobre ella, una serie de objetos rituales, velas negras, cráneos de animales y una figura tallada en madera que no logramos identificar. El profesor Martínez se unió al grupo y comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no conocíamos. Los demás lo siguieron, y pronto el lugar se llenó de un cántico hipnótico y aterrador. De repente, uno de los miembros del grupo alzó un cuchillo ceremonial y sacrificó una cabra que había llevado hasta la mesa. Mi amigo y yo estábamos paralizados, incapaces de creer lo que estábamos viendo. Al día siguiente en la escuela, el profesor Martínez actuaba como si nada hubiera pasado. Pero nosotros no podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto. Decidimos no decirle a nadie, pero la curiosidad y el miedo nos consumían. Un par de semanas después, durante una excursión escolar a una antigua mina abandonada, volvimos a ver al profesor Martínez. Esta vez, estaba solo, explorando una de las galerías más profundas de la mina. Mi amigo y yo decidimos seguirlo una vez más. Al fondo de la galería, encontramos una especie de altar rudimentario, similar al que habíamos visto en el almacén. El profesor estaba de rodillas, murmurando algo que no podíamos entender. De repente, se dio la vuelta y nos vio. Su mirada era penetrante y llena de rabia. ¿Qué hacen aquí?, nos gritó. Fuera de aquí, inmediatamente. Salimos corriendo y no paramos hasta estar de vuelta con el resto del grupo. No le contamos a nadie lo que habíamos visto, pero desde ese día, algo cambió en nosotros. Comenzamos a evitar al profesor Martínez, temiendo que pudiera hacernos algo por haber descubierto su secreto. Poco después de ese incidente, el profesor Martínez desapareció. Los rumores en la escuela decían que se había mudado repentinamente, pero mi amigo y yo sabíamos la verdad. Una noche, decidí volver al almacén para ver si había alguna pista de su paradero. Al llegar, encontré el lugar vacío, pero en el centro del almacén, donde antes estaba la mesa de piedra, había un símbolo extraño dibujado en el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y salí de ahí lo más rápido que pude. Desde entonces, he investigado un poco sobre sectas y cultos, y creo que el profesor Martínez pertenecía a una de esas órdenes secretas que realizan rituales oscuros. Aunque ya no está, la sensación de haber estado tan cerca de algo tan siniestro me persigue hasta el día de hoy. Espero que esta historia sirva de advertencia a otros. Nunca sabemos quiénes están a nuestro alrededor y qué secretos oscuros pueden esconder. Gracias por escucharme. Saludos.